Bienvenidos al espacio de Historia de France 24. Soy Lluís Muñoz. El 20 de marzo de 2003, hace exactamente 20 años, fue la fecha en la que comenzó la guerra de Irak, una invasión multinacional liderada por Estados Unidos que tenía el objetivo de derrocar al régimen de Saddam Hussein con la justificación de evitar el uso y desarrollo de armas de destrucción masiva. Un casus belli que 2 décadas después se ha demostrado que fue falso, ya que Irak nunca tuvo esas armas, pero que ha provocado decenas de miles de muertos y ha sumido a Irak en una espiral de violencia e inestabilidad que todavía sufre hasta el día de hoy. Para 2003, la relación entre Estados Unidos e Irak ya no era buena. Saddam Hussein fue aliado de Washington durante la década de 1980, pero tras invadir Kuwait en 1990, Estados Unidos intervino contra Bagdad y expulsó a las tropas iraquíes en la conocida como Guerra del Golfo. En los años siguientes, la escalada de tensión fue creciendo y esto comenzó a ser especialmente visible tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. El entonces presidente George W. Bush inició su conocida guerra contra el terror e incluyó a Irak junto con Irán y Corea del Norte en su famoso eje del mal. Estados Unidos sostenía que Irak tenía armas de destrucción masiva y se mostró decidido a intervenir con el apoyo de Naciones Unidas, tal y como había pasado en 2001 con Afganistán. Sin embargo, este apoyo nunca llegó. Numerosas naciones no vieron consistencia en sus pruebas y defendieron que esa operación violaba el derecho internacional, algo que no frenó a Bush, que junto al ex primer ministro británico Tony Blair y al expresidente del gobierno español José María Aznar, lanzó un ultimátum a Saddam Hussein desde las Islas Azores. La respuesta de Hussein nunca llegó y la coalición internacional inició los ataques el 20 de marzo. Las imágenes de Bagdad siendo bombardeada esa noche por misiles estadounidenses dieron la vuelta al mundo. La coalición internacional quería neutralizar lo antes posible a las tropas iraquíes para terminar cuanto antes la guerra. Seguiremos en nuestra tarea hasta que hayamos alcanzado nuestro objetivo, que es liberar a Irak de las armas de destrucción masiva y liberar al pueblo iraquí para que pueda vivir en una sociedad esperanzada y democrática en paz en su vecindad. Tras varias semanas de combate, tropas estadounidenses entraron el 7 de abril de 2003 en Bagdad sin encontrar mucha resistencia. Esos días se vivieron momentos históricos en la capital iraquí. Tras casi 24 años en el poder, la dictadura de Saddam Hussein cayó e imágenes como el derrumbe de su estatua en Bagdad pasaron a la historia. Estados Unidos creó la Autoridad Provisional de la Coalición, un gobierno dirigido por la coalición internacional, y terminó su invasión en el resto del territorio el 1 de mayo de 2003. Las principales operaciones de combate en Irak han concluido. En la batalla de Irak, Estados Unidos y nuestros aliados han prevalecido. La liberación de Irak es un avance crucial en la campaña contra el terror. Hemos eliminado a un aliado de Al-Qaeda y cortado una fuente de financiación terrorista. Sin embargo, la toma de Irak no trajo la detención de Saddam Hussein, quien pudo huir a tiempo. Durante meses se priorizó su búsqueda hasta que el 14 de diciembre de 2003 Saddam fue localizado en un zulo en su ciudad natal, Tikrit. El antiguo dictador fue detenido y enjuiciado durante los siguientes años por crímenes de lesa humanidad por usar armas químicas durante la década de los 80. Su destino fue la horca, siendo ejecutado un 30 de diciembre de 2006. Pero la caída de Hussein no trajo estabilidad ni prosperidad para Irak. Las armas de destrucción masiva que habían justificado la invasión nunca aparecieron. Además, aunque Irak vivió un proceso democratizador y pudo celebrar sus primeras elecciones en el año 2005, los atentados terroristas se multiplicaron y aunque los aliados occidentales tenían el control de las principales ciudades, la lucha contra grupos insurgentes convirtió a esta guerra en un conflicto de desgaste. A esta situación se sumaron los escándalos protagonizados por las tropas extranjeras que cada vez contaban con menos apoyo de la población. Soldados estadounidenses realizaron torturas y vejaciones a prisioneros iraquíes en varias cárceles. Las imágenes, en las que se mostraba a varios militares mofándose y humillando a prisioneros, escandalizaron a la opinión internacional. La guerra en Irak
empezó a tener cada vez menos sentido y con la llegada al poder de Barack Obama, la retirada de tropas comenzó a hacerse efectiva, hasta que concluyó. En 2011, Estados Unidos salió de Irak sin haber logrado el objetivo de estabilizar a la joven democracia iraquí. Y eso, como era previsible, tuvo consecuencias en el corto plazo. Irak se convirtió en un Estado fallido que sufrió el flagelo del Estado Islámico, a quien cedió un tercio de su territorio. En 2014, otra coalición internacional tuvo que llegar al país para combatir a este grupo yihadista, logrando derrotarlos en 2017 y restaurar la normalidad en el norte del país tras años de poder insurgente. 20 años después, se sabe que los pretextos para iniciar la guerra, las armas de destrucción masiva y los supuestos vínculos de Saddam Hussein con Al-Qaeda son falsos, pero las consecuencias de esta se siguen pagando en Irak. La cantidad de fallecidos totales como consecuencia del conflicto varía en función de la fuente, aunque la mayoría de los casos se sitúa por encima de los 200.000 muertos. Hoy, los iraquíes sufren a diario 3 males cada vez más difíciles de combatir: pobreza, una crisis económica sistémica y violencia. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.